Pues mis hermanos, trayendo un poco de contexto, la semana pasada nuestro hermano Ricardo nos presentó la introducción del Evangelio de Juan, donde vimos que el autor fue el apóstol Juan, quien dentro de su Evangelio se presenta como el discípulo amado. También nos comentó la fecha en la que se escribió este evangelio y nos comentó que fue a finales del primer siglo, es decir, entre los años 80 y 90, lo cual quiere decir que cuando el apóstol Juan está escribiendo este evangelio, el templo ya no estaba vigente, porque recordemos que había sido destruido en el año 70 por las legiones romanas bajo el liderazgo de Tito. Y por lo tanto, las leyes ceremoniales del antiguo pacto habían cesado porque ya no había un templo donde presentar los sacrificios establecidos por la ley, como era el presentar un sacrificio de un cordero o de una ofrenda para el perdón de pecados. Ahora, también vimos en los primeros 5 versículos del capítulo 1 cómo Juan presenta a Jesús como el Logos, es decir, como la palabra misma que era con Dios y era Dios porque era desde el principio con Dios, dice Juan. Y por lo tanto, Jesús desde el inicio del Evangelio, aquí de Juan, es presentado de una misma esencia con el Padre y esto era importante establecerlo porque desde el primer siglo se estaban levantando falsas enseñanzas en relación a la divinidad de Jesús, porque algunos falsos maestros enseñaban que Jesús era creación de Dios y no Dios, como fue el caso del arrianismo, el cual fue considerado como una falsa enseñanza o herejía en el concilio de Nicea en el año 325. Sin embargo, en el primer siglo había un grupo judeocristiano llamado ebonitas, los cuales también rechazaban la divinidad de Jesús. Por ese motivo, Juan, desde que inicia su evangelio, presenta a Jesús como Dios, es decir, de una misma esencia con el Padre. Ahora, como Jesús en Juan 14:28 dice, porque el Padre es mayor que yo, esta fue la afirmación que agarró, tomó a Arriano para decir que Jesús era creación de Dios y no Dios. Sin embargo, Jesús aquí no está hablando de su inferioridad con el Padre como criatura, sino más bien de un orden de autoridad hacia el Padre, porque Jesús había venido a este mundo a hacer una obra en sujeción al Padre. Por eso es que Jesús, estando en Getsemaní, dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Lo cual quiere decir que Jesús siempre se sometió a la voluntad del Padre para hacer aquello a lo que había venido a esta tierra, es decir, dar su vida en rescate por cada uno de nosotros al morir en la cruz y dar el precio de los pecados. Es decir, los pecados pasados, los pecados presentes y aún los futuros, porque la obra de Cristo fue perfecta y es vigente para seguir obrando a nuestro favor. Ahora, Juan también nos presenta a Jesús como creador de todo. Por eso dice en el versículo 3: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por ese motivo, el apóstol Pablo en su carta a los colosenses también les dice en Colosenses 1:16, porque en él, es decir, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces es claro que Jesús es el creador de todo porque es Dios, aunque ciertamente también era hombre porque tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la humana. Por eso Juan un poco más adelante en el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne, es decir, tomó una forma humana o se tabernaculizó.
se hizo hombre, tomó un cuerpo humano. Ahora, por otro lado, Juan también establece el propósito por el cual escribió este evangelio. Y esto lo vemos en el capítulo 20, en los versículos 30 y 31, donde Juan dice, además Jesús, perdón, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es claro que Juan quería dejar bien en claro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y a través de la fe en él, el ser humano puede tener vida eterna. Por eso Jesús también dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo cual quiere decir que Jesús es el único camino al Padre y por lo tanto a la vida eterna si creemos en Él. Ahora, con este contexto, vayamos ahora a nuestro texto base en Juan capítulo 1, versos 6 al 13, donde tocaremos los siguientes dos puntos en relación a la luz verdadera que es Jesús. En primer lugar, veremos que la luz verdadera tuvo un testimonio a través de un hombre que fue enviado por Dios. Y en segundo lugar, veremos que la luz verdadera fue rechazada por su pueblo. Así que bajo estos dos puntos analizaremos nuestro texto en Juan capítulo 1, versos 6 al 13. Dice aquí la palabra de Dios, Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Jesús, la luz verdadera. Jesús, la luz verdadera. Oremos. Oh Padre, pedimos tu dirección, Señor, para poder escudriñar tu palabra, darle el sentido correcto a lo que tú quisiste decirle a la audiencia en el primer siglo y lo que ahora quieres decirnos a nosotros, a nosotros en el presente, mi Dios. Oh, mi Dios, venimos ante tu presencia pidiendo dirección para que seamos edificados. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo la obra en cada uno de nosotros y podamos, Señor, en todo momento estar llenos de tu luz, Señor, para seguir adelante y pero sobre todo para salir de las tinieblas, Señor. Así que queremos poner esta enseñanza en tus manos y te pido que utilices a este siervo inútil para edificar a mis hermanos y así sigamos avanzando en el conocimiento de tu evangelio. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Cuando el logos, mis hermanos, es decir, la palabra empezó a crear los cielos y la tierra, la escritura nos enseña en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y la palabra desordenada en la Biblia de las Américas se traduce como sin orden. Es como cuando llegamos a un hogar y encontramos todo tirado. Zapatos por aquí, ropa por allá y un montón de trastes sucios allí en el zinc. Esto, mis hermanos, es vivir en desorden. Ahora, por otro lado, el sentido bíblico de la palabra desordenada se refiere a que no tiene una forma o figura definida. Y así estaba la tierra desde el inicio, es decir, sin forma alguna.
Pero también la escritura nos dice que la tierra estaba vacía, es decir, sin nada en ella, como cuando agarramos un vaso y está vacío, no hay nada. Así estaba la tierra en su origen. Y algo que es importante mencionar es lo que dice la escritura al final del versículo 1 de Génesis 2. Más bien al revés, en el versículo 2 de Génesis 1, cuando dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, es decir, sobre la superficie de la tierra. Y en relación a esto, veamos lo que dice el salmista en el Salmo 104, hablando en el contexto cuando Dios está al cuidado de su creación. Véanlo en su Biblia, Salmo 104. Salmo 104 y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El salmista aquí le está diciendo a su alma, bendice a Dios, porque Él es tu Dios y se ha vestido de gloria y de magnificencia, es decir, de esplendor y majestad. Avancemos al versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Aquí el salmista dice que Dios es el que fundó la tierra y sus cimientos. Avancemos a los versículos 24 y 25, donde dicen, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchoso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Aquí el salmista está exaltando la obra de Dios en la creación con seres innumerables, pequeños y grandes en el mar. Pero observen, mis hermanos, lo que dice en el versículo 30, Salmo 104:30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Envíes tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Es claro que el salmista aquí está involucrando la obra del Espíritu Santo en lo creado. Por eso en Génesis 1, al final del versículo 2 dice, el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra, lo cual nos enseña que el Espíritu Santo también obró en lo creado, ya que también es Dios como Jesucristo. Lo cual nos enseña que las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas y presentes en la creación para darle a la tierra orden y también llenarla. Ahora, lo primero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon en la tierra fue la luz, como se menciona en los versículos 3 y 4 en Génesis capítulo 1, donde dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El texto aquí nos dice que lo primero que Dios creó fue la luz con la finalidad de separarlos de las tinieblas, es decir, de la oscuridad. Ahora, todos sabemos que cuando una persona anda en oscuridad es porque no hay luz en su vida y por lo tanto no tendrá dirección para saber por dónde debe de ir. Por ejemplo, imaginemos una noche oscura caminando por un callejón y en ese callejón hay una zanja, pero como vamos sin luz, es claro que iremos directamente a caer en esa zanja, porque no podemos ver. Ahora en lo espiritual, mis hermanos, es exactamente lo mismo, porque si no tenemos la luz de Dios para dirigir nuestra vida, las tinieblas serán las que seguirán gobernando nuestra vida para nuestro mal. Por eso es importante tener la luz de Dios en nuestra vida para no andar en tinieblas o en oscuridad como estaba la tierra al principio. Ahora, Pablo tomando de referencia a la luz que se menciona en la creación, le dice a los corintios
en 2 Corintios capítulo 4, verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma. Dice esta traducción: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Pablo dice que en nuestro corazón debe haber una luz que brille para que no estemos en tinieblas y de esa forma podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo menciona el rostro de Jesucristo? Esto es porque Jesús es la luz verdadera que nos va a iluminar para salir de las tinieblas y de esa forma podamos conocer la gloria de Dios. Sin embargo, mis hermanos, esta luz verdadera, que es Jesucristo, se dio a conocer en el primer siglo por medio del testimonio de un hombre que fue enviado por Dios, como se menciona en el versículo 6 de nuestro texto base, donde dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Aquí entramos a nuestro primer punto de la enseñanza, porque la luz verdadera, que es Jesucristo, tuvo un testimonio de un hombre que fue enviado por Dios. Ahora, si ustedes observan, aquí el apóstol Juan no nos da detalles de quién era este hombre, solo lo presenta como Juan y que fue enviado por Dios. Pero si miramos los evangelios sinópticos, estos sí nos dan detalles de quién era este hombre llamado Juan. Por ejemplo, vayan en su Biblia a Mateo capítulo 3 y veamos los primeros dos versículos. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Mateo 3, versículos 1 y 2 nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí Mateo dice que Juan, el que está mencionando, el apóstol Juan, es Juan el Bautista, que vino predicando en el desierto de Judea, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Veamos ahora cómo lo presenta Lucas en su evangelio, también en el capítulo 3, en los primeros 3 versículos. Lucas capítulo 3, versos 1 al 3 nos dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas, mis hermanos, aquí nos da más detalles, porque nos dice que cuando Dios envió a este hombre, nos dice quién eran los gobernadores en Judea y en Galilea, pero también nos dice quiénes eran los sacerdotes cuando vino la palabra de Dios a Juan. Incluso también se menciona quién era el padre de Juan. De hecho, cuando Lucas inicia su evangelio y habla del nacimiento de Juan, dice que era hijo de Zacarías y Elizabeth, pero empieza más bien narrando que Zacarías era el sacerdote y ellos no tenían hijos. Sin embargo, Dios le permitió ser padres, dándoles un hijo a cual llamaron Juan, pero esto fue por instrucciones del ángel Gabriel, quien se le apareció a Zacarías cuando estaba ofreciendo incienso en el templo, como se menciona en Lucas 1, versículos 8 al 13. Y en el versículo 13
Es cuando el ángel Gabriel le dice a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tú y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Ese es el motivo por el cual Zacarías y Elizabeth le pusieron Juan a su hijo. Y este niño llamado Juan, después se le conoció como Juan el Bautista, y este es el hombre que Juan está mencionando en su evangelio como Juan. Sin embargo, el apóstol Juan también nos dice con qué propósitos fue enviado este hombre de parte de Dios. Y esto lo menciona en el versículo 7 cuando dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. El primer propósito por el cual Juan el Bautista fue enviado por Dios fue para dar testimonio de la luz. Ahora, la palabra testimonio en el mundo grecorromano y también en los círculos judíos era un concepto legal para afirmar algo como verdadero. Por ejemplo, cuando el profeta Isaías presenta a Dios como redentor o salvador, allí en Isaías 43, versos 10 al 12, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aquí los testigos de la existencia de Dios deberían ser los judíos como nación, porque ellos habían sido libres de la esclavitud de Egipto para ahora ser parte del pueblo de Dios. Y como nación deberían testificar de la existencia de Dios. Por eso el Señor les dice, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Sin embargo, también les dice, fuera de mí no hay quien salve. Ahora, esta salvación vino por medio de Jesucristo, presentado en el Evangelio de Juan como la luz de la que Juan el Bautista está dando testimonio. Ahora, el segundo propósito por el cual Juan el Bautista fue enviado por Dios se menciona en la segunda parte del versículo 7 cuando dice, a fin de que todos creyesen en él. Es decir, que pongan su confianza en Jesús, porque es la luz verdadera. Ahora, cuando hablamos de confianza, nos referimos a poner nuestra fe en algo. Por ejemplo, cuando viajamos en avión, nosotros ponemos nuestra confianza en que los pilotos nos llevarán sin ningún problema a la ciudad que vamos porque ellos se capacitaron para ese fin. Nos subimos y confiamos en que ellos nos van a llevar sin ningún problema. Y lo mismo es cuando nos sometemos a un procedimiento quirúrgico porque ponemos nuestra confianza en los médicos. Imagínense, me voy a operar y sin tener confianza, es la locura, ¿no? Por eso la digo, pues sí, ¿sabes qué? Sédame, duerme porque no quiero saber nada. O sea, tenemos que tener una confianza de que va a ser para nuestro bien y ponemos nuestra confianza en los médicos. Y de la misma forma, mis hermanos, es en relación a la salvación, porque también tenemos que poner nuestra fe en algo. Y en nuestro caso, como cristianos, hemos depositado nuestra fe en Jesucristo porque creemos que Jesús vino a morir por todos nuestros pecados en esa cruz con la finalidad de darnos perdón y salvación del castigo eterno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Sin embargo, mis hermanos, en el tiempo de Juan el Bautista, la obra de Jesús no se había llevado a cabo y por lo tanto se requería un acto de fe.
Por eso Juan daba testimonio de Jesús para que creyesen en él. Ahora, un contexto histórico, que es importante tener presente, es que Dios en un periodo de 400 años no había hablado al pueblo de Israel por medio de un profeta. Y como Juan se presentó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, esto trajo mucha confusión incluso a los líderes religiosos del pueblo de Israel. Por ese motivo le enviaron a Juan el Bautista, sacerdotes y levitas, a preguntarle, ¿quién eres? Y Juan les dijo, yo no soy el Cristo, como se menciona en el versículo 20, aquí en este mismo capítulo 1 de Juan. Porque Juan, mis hermanos, había venido como un testigo legal de Jesús. Por eso Juan, el autor del Evangelio, dice en el versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí el apóstol Juan nuevamente aclara el primer propósito por el cual Juan el Bautista había venido, y esto es para dar testimonio de la luz, es decir, de Jesús, quien es la luz verdadera que venía a alumbrar a todo hombre, como se menciona en el versículo 9, donde dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí se nos presenta algo, mis hermanos, que es incluso vigente en nuestros días, y esto es que la luz verdadera alumbra a todo hombre. La palabra alumbra aquí, mis hermanos, es clave, porque Juan nos presenta esta palabra con un verbo presente y activo, lo cual indica que es algo vigente, ya que la luz de Jesús nos sigue alumbrando todos los días para que nosotros no andemos en tinieblas. Pero por otro lado, si la luz de Jesús no está alumbrando una persona, esto será muy evidente porque sus acciones lo manifestarán. Porque es muy fácil decir que somos cristianos cuando estamos reunidos en un servicio de la iglesia como hoy. Pero si allá afuera vivimos como el mundo, sería una clara evidencia de que la luz de Jesús no está iluminando nuestra vida para que dejemos las tinieblas. Por eso Jesús también dice en Mateo 6:23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? La pregunta aquí es, ¿cuál es la luz que hay en nosotros? ¿Será la luz de Jesús que nos ayuda a apartarnos de las tinieblas? ¿O es la luz de las tinieblas que nos seguirá llevando a vivir en tinieblas? Ahora, la respuesta correcta a esta pregunta es, y siempre será, nuestras acciones, el testimonio que estemos dando. Porque si la luz de Jesús no nos está iluminando, seguiremos andando en tinieblas. Porque recordemos que las tinieblas o la oscuridad son ausencia de luz. Por eso, si la luz de Jesús ya nos está iluminando, buscaremos en todo momento apartarnos de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora Juan, en su primer carta, nos presenta un ejemplo práctico de lo que es andar en luz. Veamos juntos este evento en Juan capítulo 2, en los versículos 7 al 11. Véanlo en su Biblia. Juan capítulo 2, a partir del verso 7. Primera de Juan. Primera de Juan. Es el mismo Juan del Evangelio, pero ahora en su primer carta. Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Dice aquí la palabra de Dios. Hermanos,
No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en qué dice, en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan aquí nos dice que el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas, lo cual significa que la luz de Jesús aún no ha tomado el control de su vida porque sigue andando en tinieblas. Pero mis hermanos, si la luz de Jesús permanece en nosotros, como consecuencia debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Y esto, mis hermanos, definitivamente es un gran reto porque muchos de nuestros hermanos son imprudentes, inmaduros o indiferentes. Aunque también hay hermanos maduros, pero tienen un carácter de la patada, porque siempre quieren estar regañándonos en lugar de ayudarnos a ver nuestro mal para corregirlo. Por eso el apóstol Pablo también les dice a los Gálatas en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales o maduros, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estas son situaciones, mis hermanos, que muchas veces se van a dar en la iglesia. Por eso necesitamos la luz de Jesús para que alumbre nuestro entendimiento y de esa forma operemos en su luz y no en las tinieblas. Por eso es importante que la luz viniera a este mundo para que nos alumbre. Ahora, un gran problema que se dio en el primer siglo, como se sigue dando en nuestros días, es que muchos no conocieron la luz, como Juan lo menciona en el versículo 10, cuando dice, regresemos allí al texto base, en Juan 1:10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, cuando Juan dice en el mundo estaba, esto es porque Jesús junto con el Padre y el Espíritu Santo ya estaban operando en la tierra, como se menciona en el relato de la creación en Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí la palabra clave es hagamos, porque esta es una palabra plural, la cual indica que hay más de una persona. De hecho, también vemos esta pluralidad en Babel, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo confundieron la lengua de los hombres que estaban construyendo esa torre, como se menciona en Génesis 1:6 y 7. Génesis, perdón, 11, versículos 6 y 7, donde dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Se dan cuenta cómo Dios habla aquí en plural? Porque no está solo. De hecho, la palabra Dios en hebreo, Elohim, también es plural, porque Dios siempre se ha manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Juan a esto se refiere cuando dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, porque Jesús ya se estaba moviendo en el mundo. Como también lo presenta en el contexto, en el versículo 3, cuando dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Es claro que Juan presenta a Jesús como el creador de todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo también le dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo aquí también presenta a Jesús como el que hizo todas las cosas como el Padre. Por eso también dice, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas. Lo cual quiere decir que Pablo como Juan miran a Jesús de una misma esencia con el Padre, porque son Dios y son nuestro creador. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol Juan dice al final del versículo 10 del capítulo 1, pero el mundo no le conoció. Aquí la palabra conoció se refiere a tener una experiencia personal. Y en este sentido, hoy en día muchos pueden hablar de Jesús, incluso enseñar lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal. Por ejemplo, un católico romano lo puede estar enseñando. Un testigo de Jehová también lo puede estar haciendo, pero el problema es que no le conocen, como muchas veces también pasa en las iglesias cristianas, porque no buscan una relación personal con Jesús, donde día a día le entregamos nuestras luchas, nuestros pecados y nuestras debilidades, para que Jesús nos llene de su gracia transformadora y de esa forma avancemos en el proceso de santificación, donde poco a poco iremos soltando todo aquello que nos impide tener una relación personal con Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, cuando Juan dice, el mundo no le conoció, lo presenta en el contexto del pueblo de Israel. Por eso dice en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí entramos al segundo punto de la enseñanza, porque la luz verdadera fue rechazada por su pueblo. Uno de los grandes problemas, mis hermanos, que hubo en el pueblo de Israel fue que no identificaron la llegada de su Mesías, el cual por años lo estuvieron esperando. Por ejemplo, tenían las profecías de los profetas como Isaías, las cuales presentaban algunas características que habría en el Mesías, como en Isaías 53, en el versículo 2, donde dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Aquí el profeta está escribiendo a Jesús o al Mesías como una persona sin hermosura y sin atractivo, lo cual nos da la idea de que sería una persona como cualquier judío. No vendría como un rey, como un gobernante, nada, como cualquier persona, como cualquier judío. Pero también está la profecía del capítulo 9 de Isaías en los versículos 1 y 2, donde dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino del mar, al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y en el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí se describe el nacimiento del Mesías al lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y este fue el lugar donde Jesús nació para que se cumpliera esta escritura. Y de igual forma pudiera venir a traer luz a los que andaban en sombra de muerte. Por eso es que Jesús es la luz verdadera. Ahora, otro gran problema de Israel es que ellos miraban a los no judíos
como pecadores o como indignos de ser parte del pueblo de Dios. Pero si analizamos el cántico de Moisés, que es narrado en Deuteronomio capítulo 32, nos daremos cuenta que muchos de ellos también eran indignos. Veamos esto juntos. Vayan a Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leer los versículos 15 en adelante. Pero si tienen la oportunidad, estando en su casa, lean todo el capítulo para que se den cuenta cómo Dios habla en contra de los israelitas aún antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 32, verso 15 en adelante vamos a leer. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice aquí la palabra de Dios. Deuteronomio 32, 15. Pero engordó Jesurum y tiró cosas, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación, ¿cómo dice que son? Perversa, hijos infieles. Ellos se movieron, perdón, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Y quién es esa nación, mis hermanos? Somos nosotros. Continúa diciendo en el versículo 22. Por fuego se ha encendido mi ira y arderá hasta la profundidad del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así el joven como la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Ya había dicho, yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho esto y no Jehová, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. ¿Se dan cuenta cómo Dios describe aquí al pueblo de Israel? Porque también es claro que era una nación pecadora desde antes de entrar a la tierra prometida. Por ese motivo también necesitaban un Salvador. Pero el problema fue que cuando se hizo presente, lo rechazaron. De hecho, este sigue pasando aún en nuestros días, porque muchos israelitas siguen rechazando a Jesús, el Salvador del mundo, y por lo tanto siguen siendo esa nación que describe Moisés en el versículo 28 cuando dice, son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ahora, lo tremendo de esto sería, mis hermanos, que nosotros el día de hoy, con todo este contexto, hiciéramos lo mismo, es decir, rechazar a Jesús. Y creo que nadie de lo que estamos aquí lo hemos hecho porque hemos declarado a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Pero si alguien de los que nos están escuchando por las redes sigue negando a Jesús, corren el peligro o el riesgo de pasar su eternidad en el lago de fuego, como se menciona en Apocalipsis 20. Así que les invito a que ya no rechacen a Jesús para que este castigo que se menciona en Apocalipsis, perdón, no sea sobre ustedes, los que nos están escuchando por la red. Ahora, Juan, mis hermanos, después de habernos presentado el rechazo de Israel, ahora nos presenta el antítesis, es decir, los que sí le recibieron, como se menciona en los versículos 12 y 13, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan aquí nos presenta una palabra que controla los dos versículos, porque todo gira alrededor de ella. Y esta palabra es cuando dice a los que creen en su nombre. Aquí la palabra creen, Juan también la está presentando con un verbo presente y activo, lo cual indica que no es un evento de una sola vez, como cuando nos bautizamos, porque el bautismo lo hacemos una única vez. Pero el creer en Jesús es algo del día a día, porque recordemos que nuestra fe siempre va a ser probada. Por ejemplo, imaginemos que viene nuestro jefe y nos dice, es mentira que Jesús resucitó de los muertos. ¿Qué le contestaríamos, mis hermanos? Si somos cristianos, afirmaremos que Jesús sí resucitó de los muertos, porque la Escritura lo enseña y como la Escritura es nuestra máxima autoridad, por eso es que lo creemos y también lo enseñamos. Ahora, en el contexto de nuestra morada celestial, Pablo le dice a los corintios y también nos dice a nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, versos 1 al 7. Veamos juntos esta escritura. Vayan a 2 Corintios capítulo 5, verso 1 en adelante. 2 Corintios capítulo 5, versos 1 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la zarra del Espíritu. Esto nos habla de una garantía que Dios nos ha dado a nosotros por medio del Espíritu. Dice versículo 6, así que vivimos confiadamente y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo estamos ausentes en el Señor. Pero fíjense lo que nos dice el versículo 7, por, porque por fe andamos y no por vista. El cristiano, mis hermanos, así debe vivir en el día a día hasta que vaya a la presencia del Señor, andar por fe. Porque el creer, mis hermanos, no es una opción, sino algo que debe dominar nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Ahora, si nosotros creemos, Juan nos habla de un derecho que nos es imputado. Y este derecho es que seremos hechos hijos de Dios, como se menciona al final del versículo 12, donde dice, a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo cual quiere decir que el hombre, la mujer, no es hijo de Dios por el solo hecho de ser creación de Dios,
como algunos lo enseñan. Porque para ser hijos de Dios debemos creer en su nombre, es decir, poner nuestra confianza en Jesús, la luz verdadera. Ahora, en este mismo sentido, cuando Pablo está hablando del propósito de la ley, les dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 3, versos 22 al 26, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Es claro que a través de la fe en Jesús el ser humano puede ser hijo de Dios. Por eso Juan también dice en 1 Juan capítulo 5, en los versos 10 al 12, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso, mis hermanos, hoy nosotros como cristianos podemos afirmar que a través de la fe en Jesús tenemos vida eterna porque la Escritura lo enseña. Ahora, por otro lado, Juan también nos habla de un nuevo nacimiento, el cual viene de Dios, como se menciona en el versículo 13, pero se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Juan 1:13 en la Nueva Traducción Viviente. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de una pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Lo cual quiere decir que cuando una persona nace de nuevo es una obra de Dios y no del hombre. En este sentido, veamos por último cómo Pablo se lo presenta a Tito en Tito capítulo 3 versículos 3 al 7. Vean en su Biblia. Tito capítulo 3 verso 3. Dice aquí la escritura, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Se observan en el versículo 3, habla de cómo era nuestra condición sin Cristo. Pero a partir del versículo 4 en adelante nos habla de la obra que Dios hizo en cada uno de nosotros, es decir, en los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque fuimos justificados por gracia, fuimos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, pero también se nos dio un nuevo nacimiento para andar en nueva vida. Por eso habla del lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo, como se menciona en el versículo 5.
Todo esto, mis hermanos, es una obra de Dios que ha hecho en los que hemos creído cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, como conclusión a lo que vimos el día de hoy, salgamos de este lugar considerando los siguientes dos puntos. En primer lugar, si nosotros somos parte del pueblo de Dios, debemos dar testimonio de Jesús, no andando en tinieblas, porque recordemos que las tinieblas son ausencia de la luz. Y por lo tanto, si somos cristianos, no permitamos que las tinieblas nos quieran seguir controlando o gobernando, porque en Cristo tenemos su luz para no andar o vivir en tinieblas. Y en segundo lugar, por medio de la fe en Jesús somos nuevas criaturas, porque Dios hizo una obra nueva en cada uno de nosotros, los que hemos creído, para que andemos en esa nueva vida, donde también nuestros pecados fueron perdonados y quitados para que vivamos en esta nueva vida bajo la dirección y poder del Espíritu Santo. Así que no permitamos, mis hermanos, que el enemigo nos quiera engañar por medio de sus dardos y querer quitarnos todos estos privilegios que tenemos en Cristo Jesús por medio de la fe. Les animo, mis hermanos, a que seamos fortalecidos en la fe, declarando en todo momento a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero sobre todo dando testimonio de que tenemos una nueva vida en Cristo. Porque en Cristo ya no debemos andar en tinieblas, porque su luz nos alumbra y da entendimiento para alejarnos de toda tiniebla. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que nos has dado de ser ahora parte de tu pueblo a través de la fe en Jesús. Te damos gracias, Señor, porque ese corazón que estaba lleno de tinieblas y de pecado pudo ser alumbrado para que pudiera conocer su condición y pudiera reconocer que tiene necesidad de un Salvador. Y una vez que lo reconocemos y te confesamos como nuestro Señor, tu luz empieza a obrar desde adentro de nuestro ser para darnos entendimiento, para hacernos ser conscientes de lo que antes éramos y de lo que ahora somos en Cristo, pero también de cómo debemos de vivir ahora en Cristo. Porque es muy fácil decir que somos cristianos, pero el vivir en Cristo se debe demostrar en el día a día con cada una de nuestras acciones. Porque tu luz nos ha alumbrado, Señor, para que ya no andemos en tinieblas, Señor. Así que yo te doy gracias, Padre, por esta obra que has hecho en nuestra vida. Solo te pido, Señor, que nos ayudes a perseverar, a seguir dando testimonio de que tú eres nuestro Señor y de que tú eres Dios sobre todas las cosas. Un Dios que se manifiesta en tres personas, por medio del Padre, por medio del Hijo y por el Espíritu Santo. Sin embargo, son nuestro único Dios. Así que, mi Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque esa luz verdadera pudo venir a esta tierra para hacer esa obra que nosotros no podíamos hacer. Pero Jesús lo hizo en la cruz y a través de poner nuestra fe en Él, tú, Señor, haces una obra en nuestro corazón para que te sigamos, para que seamos fieles a tu nombre y para que testifiquemos a otros de tu poder salvador en nuestra vida, Señor. Así que yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por el Espíritu Santo que sigue obrando en nosotros, porque no nos has dejado solos. Solo te pido, Señor, que nos animes a cada uno en lo personal para seguir adelante en esta carrera de la fe. Pero como dice tu palabra, siempre he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que nos ponemos en tus manos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén.